Fe y acción de gracias. Lucas capítulo 17 versículos 1 al 19. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En resumen, el Señor nos advierte que no debemos ser tropezadero para nadie. Debemos perdonar al hermano que peca y pide perdón, aunque signifique hacerlo 7 veces al día. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir al sicómoro que se desarraigue y se plante en el mar. 10 leprosos son sanados, pero solo el samaritano da las gracias y recibe salvación. La primera parte de la ayuda a la meditación se titula Instrucciones éticas. Jesús se refiere a los 4 valores éticos que deben respetar sus discípulos. Los primeros 2 tienen relación con el prójimo, no hacer tropezar a nadie y perdonar a los que nos han ofendido. Debemos llamarle la atención al hermano que peque en nuestra contra y perdonarlo si se arrepiente. Los siguientes 2 valores tienen relación con Dios, tener una fe genuina y adoptar la actitud de siervo. La verdadera fe provoca milagros y hace posible lo imposible. El siervo fiel no hace nada por recompensas y reconocimiento de su amo, simplemente considera que ha hecho lo debido. Lo que se requiere de los siervos es obediencia y fidelidad. ¿Qué nos ha enseñado Jesús en lo referente al prójimo? ¿De qué debo cuidarme recordando que la ira de Dios es sobre aquel que causa tropiezo en otros? La segunda parte de la ayuda a la meditación se titula Fe y agradecimiento. La fe y la acción de gracias son indivisibles. Jesús pasa entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea, 10 hombres leprosos alzan la voz y piden que se les conceda misericordia. En obediencia a la palabra de Jesús, van a mostrarse a los sacerdotes cuando reciben sanidad. Al ver que habían sido sanados, 9 de los leprosos continúan su camino, pero uno de ellos, el samaritano, vuelve a buscar a Jesús para darle las gracias y glorificar a Dios. Jesús pregunta, ¿no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero? El samaritano recordó quién le había dado la sanidad. El Señor es el dador de la sanidad. Darle las gracias es confesar nuestra fe y esto trae gozo de salvación. ¿Quién de los 10 leprosos volvió a Jesús para darle las gracias?
¿Cómo expreso mi gratitud al Señor por la gracia que recibo a diario de Él? La carta a Dios dice: Dios mío, reconozco haber sido un leproso en el espíritu, apartado de tu presencia por mis muchas iniquidades, pero tú has purificado mi alma. A ti te glorifico y te doy las gracias. Me alejaré del pecado por la gratitud que siento por la gracia de la redención y perdonaré las veces que sea necesario para procurar la reconciliación. Buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional del día domingo 27 de febrero. Ya estamos terminando este mes de febrero, el segundo mes de este año 2022 bajo la gracia de nuestro Señor. Y que este año podamos nosotros comenzarlo también a través de la fe y también de la gratitud. Hoy el Señor nos habla acerca de 4 situaciones diferentes. Una acerca de no ser tropiezo para nadie y perdonar al que ha pecado contra nosotros las veces que sean necesarias. Y también habla acerca de la fe, que deberíamos tener fe como la de un grano de mostaza, una semilla de mostaza, la semilla más pequeña que puede haber. Y aparte, la fe y la gratitud del único entre los 10 que fueron sanados, estos leprosos que fueron sanados, y uno solo vuelve a dar gracias, y justamente es alguien que no era del pueblo de Dios, sino era un extranjero. Estas 4 cosas de las que nos hablan hoy, nos hablan acerca justamente primero de la fe, porque cuando el Señor advierte que no seamos tropezaderos, que debemos perdonar, los mismos discípulos le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe para poder perdonar, la fe también para no ser piedra de tropiezo, una pequeña fe que también nos haría hacer grandes cosas, y la fe para poder reconocer que el Señor es quien nos ha sanado, nos ha salvado. Esa fe que debemos tener es la que nosotros debemos hoy buscar. Aumentanos la fe, dice. Y la fe comienza con lo pequeño, con lo poco, con esto de perdonar, perdonar, perdonar. Los apóstoles le dijeron al Señor en el momento en que Jesús contaba acerca de perdonar las veces que sea, si han pecado contra nosotros. Así empieza la gran fe. No habla acerca de la fe de practiquemos pensando y teniendo fe de cómo podemos mover una piedra, cómo podemos nosotros hacer que las aguas se dividan. No, sino que el Jesús lo que nos dice es: perdonen, hagan cosas dignas de arrepentimiento, ¿no? Y acá creo que es la gran diferencia. Aumentar la fe no siempre significa ver cosas milagrosas. El milagro más grande tiene que ver con nuestro propio ser, el cambio en nuestras vidas, aprender a perdonar una y otra vez, aprender a ser misericordioso como Dios lo es. Y en esa misericordia que vamos practicando día a día, esa pequeña fe que vamos haciendo crecer cuando queremos hacer las cosas que agradan a Dios, es cuando la fe empieza a crecer en nosotros, y ahí comienzan a suceder milagros cada día más grandes, cada día más visibles. En esta mañana que podamos nosotros aumentar nuestra fe a través de lo que el Señor nos pide y nosotros en obediencia poder hacerlo. Y una de las cosas que el Señor nos pide es honrar al Señor en su día, apartar este día para adorarle. Y qué mejor que hacerlo en la casa de Dios. Si usted quiere aumentar la fe, quiere ver milagros, empecemos con esto tan pequeño. Estar en la casa de Dios el día domingo. Celebrarlo, adorarle, alabarle y glorificarle. Así empezamos para tener una fe tan grande que pueda mover montañas. En esta mañana los animo a que podamos empezar con esta pequeña gran fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nunca nos pides
grandes cosas, Señor, sino que nos pides la obediencia en lo poco que tú nos has dicho, Señor, que están obviamente al alcance de todos nosotros. Señor, te pedimos que podamos perdonar 1 y 2, 3 y hasta 7 veces y aún más, Señor, así como tú nos has perdonado, que nosotros también podamos perdonar diariamente, que podamos ser instrumentos de misericordia, instrumentos de gratitud, que podamos hoy empezar a hacer crecer nuestra fe haciendo lo que te agrada. Y sabemos que hoy en tu día te agrada que estemos en tu casa celebrándote y adorándote. Ayúdanos en esto, Señor, a poder estar en tu presencia, porque creemos que con esto vamos a aumentar nuestra fe para mayores cosas. Señor, guíanos día a día a depender de ti y estar en tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.